Bienvenidos a El Debate. En este espacio de análisis riguroso e intercambio de ideas, nos vamos a sumergir de inmediato en una de las premisas más fascinantes y, digamos, audaces sobre la naturaleza humana. Nuestro objetivo de hoy es examinar una pregunta central. ¿Es realmente la bondad la mayor creación de la inteligencia humana, superando incluso a disciplinas monumentales como la ciencia, el arte o la tecnología? Es una premisa que sin duda desafía la manera en que hemos clasificado el intelecto durante siglos. Exactamente. Y esta discusión surge directamente del texto fuente que estamos examinando hoy, titulado La bondad como inteligencia suprema. Este documento propone, de una manera bastante provocadora, que la bondad es la herramienta definitiva para resolver el problema más urgente de la existencia. Mi postura en este análisis es clara. Argumentaré a favor de la tesis del texto, sosteniendo que la bondad representa la cúspide cognitiva y ejecutiva, porque resuelve el problema más complejo, universal y desafiante del ser humano, que es, pues, la búsqueda colectiva de la felicidad. Y mi postura será cuestionar esa premisa. Yo argumentaré que, si bien la bondad y la justicia son absolutamente fundamentales para la supervivencia y el florecimiento humano, este texto comete un error categórico profundo al clasificar virtudes como el coraje moral y la ética puramente bajo el paraguas de la inteligencia, oscureciendo así la verdadera naturaleza tanto del intelecto como del carácter. Para establecer los cimientos de este intercambio, creo que es vital delinear exactamente cómo el texto estructura su argumento, porque su lógica es sumamente precisa. El documento parte de una definición funcional y, muy pragmática. El propósito fundamental de la inteligencia es resolver problemas, ya sean de naturaleza teórica o práctica. Hasta ahí, creo que cualquier científico cognitivo o filósofo estaría de acuerdo. La inteligencia es una herramienta de resolución. Claro. Pero el texto da un paso más allá. Nos pide que evaluemos los problemas por su magnitud. Nos plantea que el problema práctico más profundo, el más universal y el más urgente al que nos enfrentamos como especie, no es desentrañar los misterios de la física cuántica ni desarrollar inteligencia artificial. Es la búsqueda de la felicidad. La convivencia pacífica y el bienestar colectivo, sí. Y la premisa es que, a mayor dificultad y universalidad de un problema, mayores recursos intelectuales se requieren para resolverlo. Pensemos en el problema de la felicidad colectiva. Es infinitamente complejo, está lleno de variables impredecibles y de necesidades humanas en constante competencia. Las soluciones a este problema gigantesco nos las dicta la ética. Por lo tanto, la ética, que dicta las soluciones justas y respecta las aspiraciones de felicidad de todos, no es solo un conjunto de reglas morales. Es, lógicamente, la manifestación de la inteligencia suprema, es la inteligencia operando en su nivel de máxima exigencia. Reconozco plenamente la profunda importancia de buscar la felicidad colectiva y valoro la intención del texto al elevar la bondad a un estatus primordial. Nadie negaría que la humanidad necesita desesperadamente más bondad. Sin embargo, mi obligación en este espacio es cuestionar la precisión conceptual del argumento que acabas de esbozar. ¿En dónde ves la imprecisión exactamente? Porque la progresión lógica parece bastante sólida. Pues el texto intenta redefinir la bondad y la ética como la mayor creación de la inteligencia, pero al hacerlo, estira la definición de inteligencia hasta el punto de la ruptura. Fíjate en esto. El problema principal radica en que el texto mismo admite en sus propias líneas que esta llamada inteligencia plena requiere de coraje y valentía para pasar a la acción. Así es, lo menciona explícitamente. Morales son atributos del carácter y de la voluntad. No son capacidades cognitivas o intelectuales en el mismo sentido que el razonamiento deductivo que produce, digamos, una innovación tecnológica. Redefinir la bondad como la cúspide de la inteligencia es una simplificación excesiva de la complejidad humana, porque fusiona erróneamente la capacidad de comprender un problema con la fuerza de voluntad requerida para actuar frente a él. Profundicemos entonces en el propósito y alcance de la inteligencia, porque creo que esa crítica se basa en una visión tradicional y quizá demasiado compartimentada de lo que significa ser inteligente.
El texto utiliza una premisa muy clara. La inteligencia debe medirse por el tamaño del problema que resuelve. Pensemos en esto detenidamente. Te escucho. Cuando un científico resuelve una ecuación compleja para lanzar un cohete, está manejando un conjunto cerrado de variables bajo reglas predecibles. La física es determinista. Pero cuando nos enfrentamos al problema de la felicidad humana y la convivencia, estamos tratando con el sistema más complejo concebible. Complejo sin duda, caótico incluso. Exacto. Imagina miles de millones de seres humanos, con intereses a menudo en conflicto, miedos, deseos irracionales y recursos que son limitados. La capacidad de encontrar soluciones que no solo funcionen en la teoría, sino que sean justas en la práctica, requiere una capacidad de procesamiento monumental. Requiere anticipar consecuencias a largo plazo, requiere una empatía cognitiva profunda que va más allá de lo básico. ¿Y por empatía cognitiva te refieres a qué exactamente en este contexto? Me refiero a la capacidad analítica de entender cómo el mundo se ve desde los zapatos del otro, con sus limitaciones y miedos, sin necesariamente compartir sus emociones de forma afectiva. Es procesar información desde múltiples perspectivas simultáneamente para sintetizar soluciones que mantengan el equilibrio social. Puesto que no hay problema más universal y complicado que la convivencia, la capacidad de encontrar estas soluciones justas supera con creces la complejidad de la ciencia pura. Si la inteligencia es resolución de problemas, la bondad es la inteligencia resolviendo el problema definitivo. Lo abordo desde una perspectiva distinta. El argumento que presentas, apoyado en el texto, comete un error sutil pero inmenso. Confunde la importancia o la urgencia de un problema con la inteligencia requerida para resolverlo. Pero a ver, ¿no dirías que los problemas más complejos requieren más inteligencia por definición? Requieren enfoques distintos, pero no necesariamente una inteligencia suprema en el sentido de procesamiento cognitivo. Estoy completamente de acuerdo en que la felicidad y la justicia son los problemas más apremiantes e importantes de la humanidad. Pero la importancia de un fin no cambia la naturaleza de los medios utilizados para alcanzarlo. Preguntémonos de manera rigurosa. ¿Una solución ética dicta realmente un mayor uso de la inteligencia pura que la abstracción científica? El texto sostiene que sí, precisamente por la multiplicidad de variables sociales frente a las físicas. Pero pensemos en la práctica. Entender que todos los seres humanos tienen aspiraciones legítimas de ser felices es una verdad profunda. Pero seamos honestos, no es una verdad intelectualmente inalcanzable. De hecho, un niño de 5 años puede entender el concepto de justicia básica. Sabe cuando alguien recibe más pastel que él y reconoce que eso es injusto. No se requiere la capacidad de procesamiento de un genio matemático para saber que explotar a otro ser humano está mal. Claro, pero llevar eso a escala global es otra historia. Lo que hace difícil la convivencia a escala global no es que las soluciones justas sean intelectualmente incomprensibles. Lo que lo hace difícil es que nuestros egos, nuestros miedos y nuestros intereses egoístas se interponen. Vencer el egoísmo no es un acto de suprema inteligencia, es un acto de voluntad moral. Al llamar a la bondad inteligencia suprema, el texto intenta darle a la ética el prestigio de la ciencia cognitiva, pero termina diluyendo la naturaleza de ambas cosas. Entiendo por qué haces esa separación tan marcada entre el intelecto y la voluntad. Suena muy intuitivo, pero creo que al hacerlo se corre el riesgo de subestimar el inmenso rigor intelectual que exige la verdadera ética. Y eso nos lleva directamente a otro punto crucial que plantea el texto. La idea de que la ética es simplemente un sinónimo de encontrar la solución justa. Claro, la ética como un mecanismo de justicia social. Exacto, y ahí es donde el texto da un giro fascinante. El documento nos plantea una equivalencia muy audaz. Nos dice que una solución ética es en la práctica sinónimo de una solución justa, y define la justicia de una forma muy específica. Aquella que respeta las aspiraciones legítimas de ser feliz que tienen todas las personas. Es una definición hermosa, pero llevarla a la práctica suena casi utópico, ¿no crees? Lo parece, hasta que analizas el esfuerzo cognitivo que eso demanda. Tú decías que un niño entiende la justicia básica del pastel, y es cierto, pero ahora lleva eso a un conflicto por tierras, recursos hídricos o derechos laborales.
Identificar qué aspiraciones son verdaderamente legítimas frente a las que son meros caprichos o deseos que podrían dañar a un tercero no es algo que un niño pueda procesar. Requiere madurez, sin duda. Requiere un nivel de discernimiento filosófico, sociológico y psicológico avanzado. Tienes que salir de tu propio marco de referencia, superar tus propios sesgos cognitivos para evaluar objetivamente las necesidades de otros dentro de un sistema complejo. Equilibrar todo esto en una solución aplicable que respete a todos los actores involucrados es un triunfo del pensamiento estratégico y analítico. La bondad, entendida así, no es solo un sentimiento cálido, es un cálculo de alta precisión diseñado para maximizar el bienestar general sin violar los derechos individuales. Es la máxima expresión de la racionalidad humana. Disculpa, pero no me convence ese razonamiento. Permíteme explicarte por qué. Estás describiendo un proceso de análisis social y moral muy sofisticado y te concedo que balancear intereses requiere una gran capacidad analítica. Sin embargo, el texto señala la debilidad de su propio argumento al asumir que dictar una solución justa es un acto estrictamente intelectual. Pero si es un cálculo de alta precisión, como decíamos, ¿no es eso puro intelecto? Es que la bondad y la ética no operan fundamentalmente como algoritmos matemáticos. Si la bondad fuera verdaderamente la inteligencia suprema, entonces por pura lógica, las personas con los coeficientes intelectuales más altos o las mayores capacidades analíticas serían inevitablemente las más buenas, las más éticas y las más justas. Y la historia de la humanidad, junto con nuestra experiencia diaria, nos demuestra trágicamente que este no es el caso. Bueno, es cierto que hay excepciones oscuras en la historia, no lo voy a negar. Más que excepciones, son pruebas conceptuales. Hemos visto intelectos absolutamente brillantes que han diseñado sistemas de opresión sumamente eficientes. Han resuelto el problema práctico de controlar a una población utilizando su inteligencia al máximo. Identificar las aspiraciones legítimas de otros es valioso, indudablemente, pero no es la esencia de la inteligencia. Entonces, ¿cómo defines esa capacidad de análisis si no es inteligencia? Es inteligencia, sí, pero la inteligencia es amoral. Es una herramienta de procesamiento. Es como el motor de un automóvil de alta potencia. Te puede llevar a construir un hospital más rápido o te puede llevar a estrellarte contra una multitud. La bondad es el volante, es el compás moral que dirige esa herramienta. Cuando el texto fusiona el volante con el motor, cuando fusiona el compás con el procesamiento, nos impide entender por qué personas extraordinariamente inteligentes pueden cometer actos de profunda maldad. Un psicópata puede tener una empatía cognitiva perfecta, entiende exactamente lo que sientes y lo que quieres, pero usa esa inteligencia para manipularte, no para hacerte feliz. Es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera, precisamente basándome en la transición del pensamiento a la acción que propone el material fuente. Tú sostienes que la inteligencia es amoral, como un motor separado del volante de la ejecución ética, pero el texto argumenta explícitamente que la verdadera inteligencia no es solo teórica, incluye de manera inherente capacidades ejecutivas. ¿Capacidades ejecutivas en qué sentido exactamente? En el sentido de que el intelecto no termina en la comprensión, el documento afirma tajantemente que la inteligencia plena no se queda solo en el pensamiento, sino que requiere pasar a la acción. La ética demuestra su inteligencia cuando se pone en práctica. Esta es una visión holística de las capacidades humanas. Pero al decir eso, ¿el texto está redefiniendo la inteligencia a su conveniencia para que encaje con la moralidad? No lo veo como una conveniencia, sino como una evolución del concepto. Si posees el intelecto para diseñar una solución magistral a un problema social, pero careces de la capacidad para ejecutarla en el mundo real debido a la cobardía, la apatía o la inacción, tu inteligencia es, a efectos prácticos, incompleta o deficiente en su función primordial, que es resolver el problema. Incompleta, de acuerdo, pero no por falta de intelecto. Para el autor del texto, sí lo es. Por lo tanto, concluye que la bondad representa la mayor inteligencia porque consiste en tener la capacidad de descubrir las soluciones justas y simultáneamente tener el coraje y la valentía necesarios para llevarlas a la práctica. La valentía no es un complemento opcional de la inteligencia. En este marco propuesto por el texto, es el componente ejecutivo de una inteligencia plenamente realizada. Eso es fusionar conceptos que operan en niveles distintos. Piénsalo así.
Tener la idea abstracta de la justicia sin el coraje de aplicarla es como tener un plano arquitectónico espectacular sin los materiales para construir el edificio. No has resuelto el problema de la falta de vivienda. El acto de transformar la realidad hacia la justicia es lo que hace a la bondad el acto supremo de la inteligencia humana, infinitamente superior a una ciencia teórica que nunca sale del aislamiento del laboratorio. Es un argumento convincente, pero ¿has considerado la contradicción interna masiva que el texto introduce al usar esas palabras específicas? Citas el documento de manera precisa. Se necesita coraje y valentía para llevar la bondad a la práctica. Sí, el texto abraza esos términos sin problema. Que introducir estos términos, el autor está recurriendo, quizás sin darse cuenta, al léxico tradicional de las virtudes morales, no de las facultades cognitivas. Si la inteligencia en sí misma, incluso en su máxima expresión de empatía y comprensión de la justicia, fuera suficiente para impulsarnos a actuar, no necesitaríamos de la valentía. ¿Por qué no? La valentía sería simplemente el nombre que le damos a la inteligencia en movimiento. Porque la valentía presupone un obstáculo emocional, presupone miedo. El miedo al castigo social, a la pérdida de estatus o al sacrificio personal son barreras emocionales y psicológicas. La valentía es la fuerza de voluntad requerida para superar esas barreras, no un componente ejecutivo del intelecto. De hecho, a menudo la valentía requiere ignorar el frío cálculo del intelecto. A ver, dame un ejemplo de cómo la valentía ignora el intelecto. Imagina que yo veo a una persona ahogándose en un río embravecido. Mi inteligencia identifica y resuelve el problema lógico inmediatamente. Esa persona necesita salir del agua y alguien debe sacarla. Pero si la corriente es extremadamente peligrosa, mi inteligencia pura y calculadora también me advierte que las probabilidades dicen que si te lanzas, tú también puedes morir. Una evaluación de riesgo perfecta. Exacto. Intelectualmente, saltar es una mala decisión de preservación. Es el coraje moral, sobreponiéndose al frío cálculo intelectual del riesgo, lo que me hace saltar de todos modos. El coraje suple exactamente allí donde la inteligencia calculadora advierte detenerse. Si se necesita coraje para llevar la bondad a la práctica, entonces la inteligencia por sí sola es, por definición, insuficiente. Al llamar a todo este proceso maravillosamente complejo inteligencia suprema, el texto borra la belleza innegable de la valentía. Separa conceptualmente a la bondad de la mera capacidad intelectual para anclarla donde realmente pertenece, en la fuerza de nuestro carácter. Comprendo tu analogía del río, pero el texto argumentaría que el cálculo que te dice que no saltes es una inteligencia de nivel inferior, centrada en la supervivencia básica, mientras que la inteligencia suprema, la bondad, calcula que el valor de esa otra vida en el entramado social justifica el riesgo. Es un nivel de procesamiento superior que integra el coraje como su herramienta. Considero que hemos examinado de manera muy profunda los pilares fundamentales de este planteamiento. A medida que sintetizamos nuestras posiciones en este espacio de análisis, me gustaría reiterar la fuerza de la postura que he defendido hoy. Por supuesto. Adelante con tu síntesis. El texto La bondad como inteligencia suprema nos ofrece una reevaluación audaz y necesaria de nuestras jerarquías de valor convencionales. Mi posición sostiene que la bondad no es simplemente un rasgo de personalidad deseable o un acto ciego de voluntad. Es, de hecho, una fusión a la máxima capacidad cognitiva, que es la habilidad de descubrir, equilibrar y articular soluciones justas para la felicidad universal en un mundo hipercomplejo, con la máxima capacidad ejecutiva, que se manifiesta en la acción transformadora. Al definir la inteligencia por la magnitud del problema que logra resolver, el texto acierta plenamente. No hay ecuación científica, obra de arte o innovación tecnológica que sea más compleja de descifrar o más urgente de implementar que la coexistencia armoniosa de la humanidad. Por ende, la tesis se valida. Al exigirnos integrar el más alto razonamiento analítico y empático con la acción, la bondad se erige como la creación superior de nuestra inteligencia. Y como síntesis de mi contraargumento, mantengo mi profundo respeto por la intención del texto. Elevar la bondad como la prioridad humana es vital, pero reafirmo mis reservas sobre su precisión analítica.
Es innegable que la bondad aborda y busca resolver el problema fundamental de la existencia humana. Sin embargo, hemos visto a lo largo de este intercambio que este noble objetivo requiere de virtudes como la valentía, el coraje moral y la fuerza de voluntad, las cuales trascienden el mero intelecto. Categorizar el coraje ético y la acción moral simplemente bajo la etiqueta de inteligencia suprema difumina peligrosamente la línea entre la capacidad de pensar racionalmente y la fuerza del carácter necesaria para hacer el bien. Es un riesgo de categorización, digamos, desde tu perspectiva. Es un riesgo práctico. La inteligencia, como una herramienta de procesamiento amoral, nos proporciona los datos y nos muestra el mapa de lo que podría ser justo. Pero es la voluntad, el compás moral y la virtud las que nos dan la fuerza visceral para caminar por ese sendero, especialmente cuando la inteligencia calculadora nos advierte que el camino es arduo o peligroso para nosotros mismos. Reducir la ética a un subproducto de la inteligencia es ignorar que históricamente el verdadero desafío de la humanidad casi nunca ha sido la falta de conocimiento intelectual sobre lo que es justo, sino la dramática falta de valor para ejecutarlo. A pesar de nuestras claras discrepancias en cuanto a los límites conceptuales de estas virtudes y cómo el texto las clasifica, creo que ambos reconocemos áreas de profunda convergencia en este análisis. Sin duda, especialmente en el diagnóstico del problema que enfrentamos. Exactamente. Estamos totalmente de acuerdo en la premisa central del texto respecto a la urgencia humana. La necesidad imperativa de resolver el problema de la felicidad colectiva a través de la justicia y la ética es el desafío supremo de nuestra especie. Eso no está a debate. La magnitud del reto es insuperable independientemente de si decidimos etiquetar las herramientas para lograrlo como pura inteligencia en un sentido holístico o como una colaboración indispensable entre el intelecto amoral y el carácter moral. Absolutamente. Ese punto de encuentro es innegable y fundamental. La urgencia del problema de la convivencia y el bienestar común exige de nosotros lo mejor de nuestras capacidades sin importar cómo elijamos definirlas en el ámbito teórico. El valor perdurable de este texto radica precisamente en forzarnos a mirar la ética no como un concepto pasivo de estudio, sino como una necesidad vital, activa y extraordinariamente exigente para nuestra mente y nuestro espíritu. Lo cual subraya exactamente el valor de este intercambio de ideas. Analizar críticamente cómo definimos y priorizamos nuestras virtudes más preciadas no es solo un ejercicio semántico, nos permite entender mejor cómo cultivarlas en nosotros mismos y en la sociedad. Evidentemente, el texto fuente que hemos explorado hoy tiene múltiples capas conceptuales que merecen una lectura detallada y reflexiva. Invitamos a quienes nos acompañan a revisar este material original, a sumergirse en las páginas de la bondad como inteligencia suprema y a sacar sus propias conclusiones sobre la verdadera naturaleza de la bondad, el coraje, la ética y la inteligencia. Hay un panorama inmenso por explorar en estos conceptos. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión profunda. Hasta nuestro próximo análisis.